Ok, pues vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Jóvenes, que es importante estar aquí en la iglesia, y más ahorita ya, a buen tiempo, a buena hora, y qué bendición, que vamos a acabar temprano, nomás unos 40 minutos. ¿Y por qué debemos de ser bendecidos por la bendición que tienen ustedes de estar aquí en la casa de Dios más que todo? Esperemos que seamos de bendición, jóvenes, y que la enseñanza se les pueda quedar en nuestros corazones. Pónganse de aquí, vamos a ir ahí a la palabra de Dios, vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios para que nosotros podamos ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahí en un versículo en Gálatas, Segunda de Corintios, hay que acomodarme aquí, todo me estorba a mí, llaves, teléfono, todo, y yo no sé, esta llave de la caja fuerte. Segunda de Corintios 6, vayan ahí en Segunda de Corintios 6, y vamos a hablar de un tema bien importante. Le pusimos de avivando las bodas cristianas, cómo se han acabado las bodas entre los cristianos, y vamos a ver algo allí que en 2 Corintios 6, del 14 al 17, 2 Corintios 6, del 14 al 17, ¿sí lo tiene ahí? Amén. Ok, síganme ahí con su vista, jóvenes, ahí vamos a leer el versículo del 14 al 17, y yo los voy a leer, nomás preste atención. No os unáis por yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Señor mi Dios, te pido que bendigas tu palabra, que uses tu palabra, Señor, para hablarnos, y que le hables a la juventud, Señor. Hemos orado, la mañanita estábamos orando, pidiendo que tú, Señor, si hay algún joven o una señorita que tome una decisión, que haya sido, que va a ser de bendición. Señor, usa la predicación para llegar a sus corazones, Señor, y que me uses como un instrumento útil de tus manos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estarse joven, présteme bien alta atención. La palabra de Dios aquí enseña que no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. O sea, el cristiano y el joven y la señorita cristiana deben de tener bien claro que ellos se tienen que casar con una persona que es cristiana. No sabemos con qué persona se va a casar, pero lo que sí Dios deja claro es que se tienen que casar con una persona cristiana. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice que no os unáis con yugo desigual con los incrédulos, y que qué compañerismo hay entre Dios y el templo de los ídolos, y qué acuerda Cristo con Belial, y qué parte el creyente con el incrédulo. Ahora, es bien importante que cada uno de ustedes esté orando con quién se va a casar. ¿Por qué, pastor? Porque es importante que usted empiece ya a orar para que Dios le mande la persona que Dios tiene para usted. Esa es la persona que usted debe estar orando, pero primeramente que sea creyente, que conozca a Dios, que sepa ir a la iglesia, que sepa tocar puertas, que conozca la palabra de Dios, porque de lo contrario, si usted se casa con una persona que no conoce a Dios, va a vivir un calvario toda su vida.
Y todos los jóvenes hacen todo bien. Tocan bien en la rondalla, tocan bien en la iglesia, tocan puertas, están asistiendo a una iglesia, pero el 95% falla a la hora de casarse. Y señorita y joven, de una vez te digo, no vayas a ser tú la persona que falla al casarte con un mundano o con una mundana. Y vamos a ver muchas cosas aquí en la palabra de Dios, pero yo te quiero decir de una vez, no vaya a ser que tú te cases con un mundano o con una mundana. La Biblia dice que vas a vivir un calvario. La Biblia dice que es un yugo desigual. La Biblia enseña que nunca van a salir de acuerdo. La Biblia enseña que nunca van a estar de acuerdo los dos. La Biblia enseña que no van a tener los mismos pensamientos. La Biblia enseña que no van a tener los mismos deseos. Tú vas a querer ir a la iglesia y él va a querer ir al baile. Tú vas a querer ir a una conferencia y él va a tener otros eventos porque te casaste con yugo desigual. Amén. Yugo desigual está hablando de una madera que une a dos personas, que une a dos bueyes o a dos asnos o a dos caballos une a dos personas que tienen que trabajar juntos. Y no pueden meter un burro y un buey, no puede estar uno y el otro, tiene que ser parejo para que trabajen bien. Y eso es lo que vamos a tratar de enseñarse. Casarse, vas a lastimarte toda tu vida si te casas con una persona que no va a la iglesia. Casi la mayoría de los jóvenes fracasan en el buscar su esposa o su esposo. Deben casarse bien como enseña la palabra de Dios. Vamos a ver unos ejemplos en la Biblia. ¿Cómo te va a ir mal si te casas con una persona que no conoce a Dios? En Deuteronomio, vaya ahí, joven. En Deuteronomio, joven, señorita, vaya a Deuteronomio. Vamos a ver lo que enseña la palabra de Dios. Dios quiere que tú hagas las cosas bien, pero si tú no las haces bien, van a salir malas cosas. Ahí en Deuteronomio 22, del 9 al 11, dice la palabra de Dios. En Deuteronomio 22, dice la palabra de Dios del 9 al 11. ¿Ya lo tienes? ¿Ya llegaste? Deuteronomio 22, del 9 al 11. No os embriaguéis con vino, fíjate, no sembraréis tu viña con semilla diversa. Fíjate aquí que dice, no sembrarás tu viña con semilla diversa o de muchas semillas, no sea que se pierda todo tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Dice la palabra de Dios que cuando vayas a sembrar una viña, una semilla de viña, no hagas revolvedero de otra semilla, porque se va a perder la semilla de la viña. El propósito, Dios no quiere que mezcles, Dios desde el principio quiere que te separes. Dice, no vayas a poner muchas semillas, no vaya a ser que la semilla que puse de la viña se pierda. No salga por verte mezclado. Hay que sembrar puras viñas para que salieran viñas, pero si metes otra semilla se va a perder. Desde el principio Dios no quiere que te mezcles entre una cosa y la otra. En el versículo 8, cuando edifiquéis casa, fíjese en el versículo 9, no sembraréis. En el versículo 10, no haréis con buey o con asno juntamente. Cuando hagan la tierra, dice la palabra de Dios, no van a ser dos bueyes, o no debe ser un buey y un asno, o un burro y un toro. ¿Para qué, pastor? Para que no mezcles entre un buey y un toro. Debe de ser o dos toros, o dos bueyes, o dos burros, pero debe ser una pareja. ¿Para qué? Para que trabajen al mismo ritmo. No debes de poner un buey y un burro, no. Tiene que ser o pones dos burros, o pones dos bueyes, o pones dos toros. ¿Para qué? Porque es una pareja que trabaje junta. Amén. Si tú te casas con tu pareja y él no está acostumbrado a la iglesia, no van a poder trabajar juntos.
Casi la mayoría de jóvenes fracasan en elegir la pareja. El 97% de los jóvenes de las iglesias fracasan en buscar su pareja. Ahí dice la palabra de Dios, versículo 11. No vestirás ropa de lana ni de lino juntamente. Hasta en la ropa Dios tenía cuidado de que no hubiera mezclado una cosa con la otra. Que tenía que haber una separación. Si vas a vestir lino, lino, toda la pieza. Y si vas a vestir lana, toda la pieza lana. Pero no debe haber una mezcla. No debe haber esa confusión. Y por eso la palabra de Dios dice que no os unáis en yugo desigual, porque ustedes deben de casarse con personas creyentes. Amén. No con mundanos, no con idólatras. Pero debe de poner atención, joven. Los niños judíos, cuando cumplían 8 años, les hacían la circuncisión. Esa era una señal que eran pertenecientes al Señor. Cualquier hijo judío, niño que naciera a los 8 días, lo presentaban al templo porque era una señal de la marca desde Abraham, que ellos ya le pertenecían al Señor. Por eso Dios desde antes sacó a Abraham de allá de su tierra y de su parentela y le puso esa marca que él pertenece al Señor. Amén. Nosotros como cristianos, jóvenes, como señoritas, ustedes llevan la marca de ser salvos, traen el Espíritu Santo. Eso enseña que ustedes le pertenecen a Dios. Amén. No pueden vivir con una persona que no le pertenece a Dios. Ustedes no tienen ni siquiera que estar hablando con una persona que no conoce a Dios. Ni siquiera deben de andar noviando escondidas con una persona que no conoce a Dios. Apártese de iniquidad, apártese de eso. ¿Por qué pasó? Porque la palabra de Dios enseña que te debes de apartar. Cuando se vestían de ropa tenían que vestirse de una sola tela, que no hubiera confusión. En Génesis 2:24, vaya a la palabra de Dios y vamos a ir viendo la palabra de Dios. En Génesis 22, versículo 2, versículo 24, Génesis 2. Pronto vamos a llegar ahí en Génesis 2:24. Dice la palabra de Dios ahí. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Escuche. Y los dos serán una sola carne. Dios hasta en el matrimonio no quiere que sean dos. Quiere que sea una sola persona. Porque en el matrimonio no debe de haber mezcla. En el propio matrimonio o es una cosa o es otra. ¿Cómo, pastor? Aunque ella sea mujer y aunque él sea hombre, son una sola pieza. No dos piezas, una sola pieza. Es lo que quiere el Señor, que sepas distinguir, que sepas ver. Por eso tú debes de buscar un hombre cristiano. Debes de estar orando por un joven cristiano. No sabemos de qué iglesia, pero lo único que sí sabemos es que debes de estar orando para que te cases bien. ¿Por qué reavivando el matrimonio entre la juventud? Porque hoy en día no tenemos jóvenes consagrados. Hoy en día no tenemos jóvenes que quieren hacer las cosas bien. Tenemos muchos jóvenes, pero que no se van a casar bien. Tenemos muchos jóvenes en las iglesias bautistas fundamentales noviando, pero sin permiso de Dios y sin permiso de sus padres. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque tarde que temprano quedarán atrapados en esos pecados. Y por desgracia, todo el tiempo van a tener la desgracia de su vida. Vivir con una persona que no va a estar de acuerdo nunca con ustedes tocante las cosas espirituales. Pero son ustedes, los cristianos, que no deberían de poner sus ojos en la gente mundana, en los marihuanos, en los alcohólicos, en las redes sociales, que Dios ya les dijo que no les va a ir bien. Amén. Génesis 6, del 1 al 7.
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, los cristianos, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogiendo entre todas. ¿Cuál fue el problema, pastor? El problema es de que los hijos de Dios son los que buscan a la gente que no conoce a Dios. Amén. Amén. Joven, señorita, tú no debes de ser la persona que busca a la gente de afuera. Los de afuera te deberían de buscar a ti. Pero triste la historia, versículo 2, viendo que los hijos de Dios y las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, siguiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra, y en aquellos días también llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y los engendraron. Se casaron, se revolvieron los hijos, y fueron de los valientes desde la antigüedad, y fueron varones de renombre. Y mire, el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que de continuo designio los pensamientos de los hombres del corazón de ellos era de continuamente solo el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre y la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Por qué pasó esto, pastor? Porque los hombres, los cristianos, buscaron jóvenes guapas, como hoy en día tenemos jóvenes cristianos que buscan gente guapa en el mundo y que acaban con el guapo en el mundo, en la basura. Y después tenemos el matrimonio que está por los suelos y se acaba el gozo, se acaba la sonrisa, porque un matrimonio fuera de los caminos de Dios desgracia tu vida. Por eso todos los jóvenes que se han revelado y que se han casado y no les importó lo que Dios dijo cuando eran jóvenes, ahora están pagando las consecuencias con su cara de caballo donde quiera que te los encuentren. ¿Por qué, pastor? Porque estaban guapos. ¿Qué dice la Biblia? Los hombres cristianos buscaron mujeres guapas. Thank you, pastor. Es beautiful. Está guapo. Y ese fue el detalle. Y esa es la desgracia de todos los cristianos. Es tiempo de que los cristianos aprendan a no meterse en yugo desigual. Es tiempo de que los jóvenes estén orando por una joven señorita, por uno que conoce a Dios, por un cristiano. Me he cansado en estos tiempos ya de ver tanto joven fracasado en su matrimonio por haber buscado un mundano. Amén. Ahora miramos a los jóvenes que antes sonreían, a las jovencitas que se aventaban las carcajadas en los campamentos, ahora las miramos con los ojos llorosos, ahora las miramos con la carota. ¿Por qué, pastor? Porque un matrimonio que no va de acuerdo a Dios traerá muchos problemas, muchos fracasos, y el gozo de esa persona se irá. Amén, para amén. siempre. Por eso es importante que los hijos de Dios busquen a las hijas de Dios, que los hijos de Dios busquen, que sigan los pasos que era del cristiano. El cristiano debe de buscar una cristiana, la cristiana debe de buscar un cristiano. Todos deben no casarse en yugo desigual, porque todos los que se rebelan contra Dios van a ver su desgracia en sus vidas. Y tenemos tantos jóvenes y tantas señoritas muy guapas, pero bien fracasadas, porque buscaron en el mundo lo que no deberían buscar. ¿Y sabes por qué Dios acabó la tierra entre Sodoma y Gomorra? Por lo mismo, porque los cristianos buscaron en la basura con las mujeres de afuera. Dice Dios que se arrepintió de haberlos hecho. ¿Por qué, pastor? Porque hicieron lo que no debieran de haber hecho. Amén, amén. El gozo del cristiano. No hay más gozo que un joven cuando se goza en los caminos de Dios,
las carcajadas son puras, las carcajadas son gozosas, las carcajadas es de un contentamiento que viene del corazón. Pero si ese joven, esa señorita se casa, experimentará la tristeza, la amargura y por muchos años por desobedecer. Todos los jóvenes deben de estar orando por su esposa. Amén. Y todas las jovencitas deben de estar orando por su esposo. No importa que esté muy guapo allá afuera en la calle, es un yugo desigual. Va a desgraciar tu vida, es un yugo desigual. No importa lo que tú pienses, no importa cómo lo mires, y quítate eso de la maceta que vas a cambiar tú al mundano o a la mundana. Esos nadie los puede cambiar. El único que puede cambiar al cristiano se llama Dios, pero ellos no conocen a Dios, conocen al diablo. Su Dios es el diablo, eso es lo que conocen. ¿Qué concuerde a Cristo con Belial? ¿O qué imparte el creyente con el incrédulo? En primer lugar, ¿qué andas haciendo hablando con un mundano? Amén, amén. ¿No eres cristiano? ¿No eres hijo de Dios? Señorita, ¿no eres cristiana? ¿No eres hija de Dios? Entonces, ¿por qué andas hablando con un mundano? ¿Por qué te la pasas hablando en el teléfono con gente que ni conoce a Dios? Amén. Tenemos por todos lados un problema matrimonial, por todos lados. Lo tenemos hoy en día los adultos, pero también lo vamos a tener en los jóvenes. Porque los jóvenes tienen la oportunidad, los padres de ustedes no tuvieron la oportunidad de casarse en las cosas de Dios. Sus padres y nosotros encontramos a la mujer en la cantina, la encontramos en el baile, la encontramos andando de sinvergüenza. Pero ustedes tienen el privilegio de encontrar a su esposa en los caminos de Dios. Amén. En la casa de Dios. Cierto, pastor, amén. Tienen ese privilegio de que van a estar sus padres, se van a casar bien, tienen una iglesia, pero tristemente el 97% de la juventud va al fracaso porque acaban con mundanos. Toda su vida va a ser desgraciada. Amén. 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 Nunca más van a volver a sonreír. Amén. Yo conocí a muchos jóvenes, qué bonito se sonreían. Los llevaba hasta la nieve. Amén. Y decía uno, ¿qué trae ese joven? Y se reían cuando se aventaban a la nieve. Y se reían cuando iban a nadar. Y ahora que se casaron, se acabó el... Ya parecen momias. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque se casaron con un mundano. Amén. Y qué duro. Dice la palabra de Dios que se acaba el gozo, se secan los huesos. Oh, todo aquel joven, qué amargo y qué doloroso están experimentando lo que la palabra de Dios decía. Qué duro no poder salir de una relación donde vives un matrimonio de desgracia, pero quedar enredado y atrapado por desobedecer a Dios. Dios dice, ¿qué tiene que ver el que adora al diablo, tú que adoras la iglesia, el que es templo del diablo y tu templo de Dios? No hay compañerismo entre la luz y las tinieblas, pero es el cristiano, es la señorita cristiana que está hablando con mundanos. Amén. Amén. Por eso no tenemos matrimonios hoy en día. Amén. Y los que tenemos se casan y la mayoría no está de acuerdo que se casen. Amén. Otro fracaso más. Salomón, siendo un hombre muy sabio, las mujeres desviaron su corazón. ¿Por qué, pastor? Porque no le importó nada el yugo desigual. Él dijo, yo soy Salomón, Primera de Reyes 11. Vea Primera de Reyes, él dijo, yo soy Salomón, a mí no me importa lo que me digan, yo soy el hombre más sabio del mundo, yo sé cómo hacerla, yo la voy a cambiar, vas a ver, yo la voy a convertir, lo estoy llevando a la iglesia,
vas a ver, pero Él está viniendo a la iglesia mientras cae y mientras te arrastra, y una vez que te arrastre, ya jamás volverás a la iglesia. Primero Reyes 11, 4 y 5, dice la palabra de Dios, y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios, como en el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astarot, la diosa de los ídolos, a Molcón, ídolo abominable, y los amonitas. ¿Por qué, pastor? Versículo 1, pero el rey Salomón amó más a las hijas de Faraón y muchas mujeres. ¿Quién le dijo que se casara con una mundana? No le dijo el Señor. ¿Qué parte tiene entre la luz y las tinieblas? ¿Qué andas haciendo con una mundana? Pero no le importó. Y aquí lo miramos adorando los ídolos abominables, prendiéndole lumbre a Moló, poniendo a sus hijos por fuego. ¿Por qué, pastor? Porque no le importó casarse bien, el yugo desigual. La mayoría de jóvenes bautistas fundamentales, independientes, el 97% acaba con un mundano. Amén. Y tú no vas a ser la excepción. Tú que estás aquí, pero estás payaseando en el mundo y vas a acabar con un mundano allá afuera, oliendo marihuana todo el día. Allá vas a acabar. Tus hijos inhalando marihuana, cocaína y de todo. Allá vas a acabar. Amén. Siendo cristiana, siendo que conoces a Dios, allá vas a. Tus padres van a ser un desorden. Amén. Allá vas a acabar. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque has venido a esta iglesia, a una iglesia como esta, donde el pastor se preocupa por ti y a ti no te importa lo que el pastor dice. Amén. Ni la Biblia dice. ¿Qué me importa que diga Dios que no me debo casar con un mundano? Es que está bonito, está guapo. Y ese es el problema que tuvimos con Salomón. Ese es el problema que tuvimos con Sansón. No busquen mujeres de afuera, busquen mujeres del pueblo de Dios. ¿Y qué hizo? ¿Cierto, pastor? Amén. ¿Qué fue lo que hizo? Buscó las mujeres de afuera. ¿Por qué, pastor? Porque Dalila estaba bonita, porque Dalila sí enseñaba, porque Dalila sí quería, sí se dejaba manosear, y tarde que temprano cayó con una mundana y acabó ciego y siendo burla de la gente. Por eso la gente mundana se burla de nosotros, porque los cristianos somos los que nos vamos al mundo y somos la burla de la gente, porque acabamos con gente mundana, tocando música, escuchando de esto, tomando cerveza, en bailes, vistiéndonos como el mundo, pero somos los cristianos que cedemos. Amén. Joven señorita, ¿andarás tú platicando con un mundano? Y luego viene la desgracia fatal cuando tú desobedezcas. Levíticos 24. La desgracia fatal. ¿Cuál, pastor? Tus hijos, los hijos de los matrimonios mixtos entre un cristiano y un mundano, los hijos serán mundanos, no cristianos. Amén. El diablo tiene tanto poder que no nomás inclinó a la mamá a casarse con un mundano. Los hijos que nazcan los inclinarán al mundo. Amén. 100% seguro que cualquier matrimonio que se casó entre un cristiano y un mundano, sus hijos serán mundanos 100%. Se inclinarán al lado del mundo, no al lado de Dios. Amén. Amén. Está comprobado. Amén. Amén. Levíticos 24. Ay, pastor, usted me está diciendo que después que me case, mis hijos no van a querer. No, porque el diablo que tienes allí en tu casa no te va a dejar que lo lleves a la iglesia. Levíticos 24:10. Me da tristeza, me duele en mi corazón, bonitas muchachas, bonitos jóvenes con muchos talentos, bien inteligentes, y acaban tan mal. Amén. Levíticos 24:10. Dice la palabra: en aquel tiempo, un hijo de una mujer israelita, la cual era su hijo un egipcio,
hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo del israelita, un hombre de Israel, riñeron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y a su madre, y se llamaba Salomí, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca ese blasfemo fuera del campamento. Y todos los que oyeron pongan sus manos sobre su cabeza, y de él y apedréenlo toda la congregación. Y los hijos de Israel hablaron diciendo: cualquiera que maldijera a Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová será muerto. Y toda la congregación lo predará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre de Jehová, que muera. ¿Por qué, pastor? Porque el hijo blasfemó. Porque el hijo tenía una mujer israelita, pero tenía un padre mundano. Y cuando le decía la mamá: hay que orar, hay que darle gracias a Dios. A mí que me importa si mi papá no va a orar, si mi papá no da gracias, a mí que me importa. Es que Dios, es que existe un Dios. Cállate, ¿cuál Dios? Aquí no existe nadie. Aquí nomás existe mi papá, y él anda cagado en cerveza, anda bien drogado, y eso es lo que veo en la casa, y eso es lo que voy a seguir. Y veo que se matan, se pelean todos los días, viven como perros y gatos, y eso es lo que yo estoy aprendiendo, que viven como animales. Eso es lo que yo veo. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué siendo israelita? ¿Por qué siendo de la tribu de Dan? ¿Por qué, pastor? Porque se casó con un mundano. Amén, amén. 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 Porque se casó con un mundano. Todos los hijos de los que se han casado con un mundano, todos los hijos se inclinarán al mundo. Cierto, pastor, amén. A no ser que la hermana sea muy cristiana y se vete los 3, 4, 5 días de ayuno, pero ya desde el calibre de cristiana ya no es. Amén, amén. Ya muy apenas llegan a la iglesia. Amén. Amén. Imagínate que van a ayudar. Ay, pastor. Me dice: porque me amas, te digo porque te amo. Amén, amén. Amén. Muy bonitas jóvenes, vidas muy jóvenes, pero acabarán en desgracia si no hacen caso a la palabra de Dios. Amén. No importa qué tan guapo estés. Si tú te rebelas contra la palabra de Dios, ahí vas a acabar. Amén. Ahí vas a estar tú también. Te casarás con un mundano, con una mundana. Esa será tu historia. Esa será tu vida. Nehemías. Nehemías. Ay, pastor. Trae muchos pasajes, sí. Siempre mi intención es hacer hincapié que el mensaje se te meta hasta los huesos. Y que un día te encuentre y diga: pastor, gracias por predicar. Yo me casé cuando escuché ese mensaje. Juré, pastor, que me casaría con una cristiana como enseña Dios. Amén. Juré, pastor, que yo me casaría bien, que yo no anduviera con mundanas, que no, es más, así va a borrar de mi teléfono, de mi Facebook, que yo no quiero saber de ninguno que me anda queriendo piropear que es mundano, pastor. Desde que escuché la predicación, es lo que necesitamos. Jóvenes, eres muy talentoso, joven, estás muy guapo, señorita igual, pero lo triste es con quién te vas a casar. Amén, amén. Eso es lo que le duele el corazón. En Nehemías 13, 23, dice la palabra de Dios en el versículo 23 hasta el 27, así mismo. En aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Adob, amonitas, moabitas, la mitad de sus hijos hablaban, escucha, la mitad de sus hijos hablaban lengua de Adob, porque no sabían hablar judaico, no aprendieron ni el idioma de sus padres en hablar en hebreo, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Fíjate nomás, estos por verse mezclado, y riñó en ellos, le maldijiere, y algunos de ellos les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, no tomaréis las hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien a muchas naciones, y no hubo rey como él, que era amado de Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre Israel. Aún él hiciera
rebeló contra Dios agarrando una mundana y acabó haciendo abominable a sus hijos, pasándole a los hijos por fuego. Y así ustedes ahora tienen hombres mundanos, moabitas y de toda clase, y ni siquiera en hebreo pueden hablar. Amén. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque los hijos nunca aprenderán del cristiano. Desde que una jovencita se va por un mundano, acaba de perder la batalla. Cierto, pastor, amén. Nunca sus hijos van a conocer. Casi la mayoría de las jovencitas que yo conozco que se fueron con mundanos, ya están sus hijos acá, no saben de iglesia ni conocen de Dios. Amén. Porque el verdugo que escogieron de marido o de esposa no los ha dejado ir a la iglesia. Amén. Sus hijos sí saben toda la clase del mundo, pero de Dios, nada. ¿Por qué pasó? Porque un día estuvieron como tú aquí sentado, joven, que tenías tiempo para escoger y que no hiciste caso a la palabra de Dios. No os juntáis con yugo desigual. ¿Qué compañerismo hay entre uno que anda vendiendo droga, fumando marihuana, contra uno que está tocando un instrumento? ¿Qué de acuerdo hay? Uno que anda en el baile con otras, con una cristiana que toca en la rodilla. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos de la Santa Muerte que trae tatuado? ¿Qué acuerdo hay? Cierto, pastor, amén. Y es ahorita cuando debes de tomar la decisión. Yo me voy a casar con un cristiano. No quiero desgraciar mi vida. Tantos jóvenes, la mayoría. Yo tenía un grupo de 37 jóvenes y te puedo contar, algunos 5 salieron librados nomás. ¿Por qué, pastor? Porque todos se los llevaron los mundanos. Y qué triste cómo los arrastran y después arrastran a sus hijos, porque los hijos aprenden más del mundano que del cristiano, porque el mundano no los deja. Por eso es importante, joven y señorita, que desde ahora que te apartes de cualquier mundano. Aléjate. La palabra de Dios dice en Efesios, otra vez en 2 Corintios, dice la palabra de Dios: apártate de él, apártate, aléjate de un mundano, déjalo que siga su camino, que busque otra mundana, que busque otra tatuada, que busque otra drogadita, déjalo, no te entremetas en su camino, apártate de él. Versículo 14, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué acuerdo hay entre Cristo y Belial, qué parte el creyente con el incrédulo, el acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Para vosotros sois del templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré delante de ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid a los mundanos y apartados de ellos, y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, no toquéis a ese muerto. Amén. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque está muerto espiritual, él no conoce a Dios. Amén. Apártate de ese tatuado, apártate de ese marihuano, apártate de esos pantalones caídos, apártate, señorita, de eso. Amén. No, yo como quisiera que los jóvenes aprendieran, hicieran caso a Dios. Amén. Faltan 4 minutos. ¿Cómo, pastor? Sí. Quisiera que dijeran: yo me voy a casar con un mundano. Oh, sí, pastor, ese es con el que me quiero casar. Yo quisiera que dijeran: yo me quiero casar con un cristiano. Y no porque el viejo pastor está predicando. Y no porque el pastor está predicando. Porque Dios dice que me aparte de él. Amén. Amén. Joven, señorita, ¿ya estás orando por un cristiano? ¿O vas a acabar como todos, payaseando con el teléfono con un mundano? Amén. Noviando. Por eso Sansón se fue con Dalila. Porque ella sí se dejaba burlar. Porque ella sí se dejaba abrazar. Porque ella sí se dejaba besar. Y las cristianas pues no se dejan.
Pero ¿cómo acabó Sansón? Cierto, pastor. Amén. ¿Cómo acabaron los hijos de Salomón? ¿Siguieron los caminos de Dios o se apartaron? ¿Por qué, pastor? Porque violaron el principio bíblico. Todo haces bien, tu joven. Nomás una cosa te falta. Cásate bien. Amén. Asistes a la iglesia, tocas en la rondalla, limpias en la cocina, estás muy guapa, haces mucho, pero nomás una cosa te falta. Hasta que te cases, entonces habrás pasado. Amén. Amén. Nomás una cosa te hace falta. Estás como el joven rico. Todos los mandamientos los guardas, pero nomás te hace falta una sola cosa. Casarte bien. Amén. En donde todos fracasan cuando buscan pareja. Debes de saber qué tipo de pareja vas a buscar. Y termino. Si quieres una esposa para el ministerio y nunca la ves tocando puertas, esa no es para el ministerio. Amén. Muchos jóvenes quieren una mujer para el ministerio y buscan a la que no hace nada en la iglesia. Amén. Y luego quieren que sirva a Dios. Lo mismo tú, joven. Si tú anhelas un día hacer algo para Dios, cantar, enseñar, predicar, pues yo una vez te digo, búscate la que tiene un año tocando puertas de Margarita. Pastor, no está muy guapa. No importa. Tú estás buscando una que sirva a Dios, no por lo guapo. Salomón buscó guapura y acabó la basura. Sansón buscó guapura y acabó la basura. No busques guapura, porque vas a acabar ahí. Amén. Busca a alguien que sirva a Dios, que te motive a servir a Dios. ¿Quieres hijos que conozcan a Dios? Cásate con una cristiana. ¿Por qué, pastor? Porque si te casas con una mundana, tú te vas a ir al trabajo, te voy terminando, falta un minuto. Tú te vas a ir al trabajo y ella va a poner puras canciones de Peso Pluma. Te vas a ir para el trabajo y cuando menos pienses va a decir, traigo ganas de hacerme un tatuaje. Amén. 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 Te vas a ir para el trabajo y te va a llegar con la nueva de que se quieren poner atrás, se quieren poner enfrente. Te vas a salir con cada idiotez. ¿Por qué pasó? Porque es mundana. Amén. Es el templo del diablo, dice Dios. ¿Y tú quién eres? ¿El templo de quién? Del Dios viviente. Amén. 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 Que Dios te ayude a tomar decisiones. Ahorita en la siguiente predicación, piensa con quién te vas a casar. No te unas con yugo desigual. Estás muy joven para desgraciar tu vida. Y de verdad te vas a arrastrar a tus hijos. Y vas a acabar hasta metiéndote en la católica. Allá los vas a ir a confirmar, a echarles agua con la concha. A maldecirlos más de lo que ya van. Amén. Señor y mi Dios, gracias por su